Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara, tan esperada por todos y por todas. Agradecemos a la feria el espacio que nos han brindado desde Vaso Roto Ediciones y desde mi persona en particular. Quiero agradecerles el habernos invitado a participar ahora que la feria está dedicada a Perú, a un poeta a quien admiro, a quien tengo en alta estima y a quien Vaso Roto acaba de incluir en su fondo con un libro titulado El Sol de los Ciegos. Nuestro invitado, nuestro poeta, Alfredo Pérez Alencart. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contento, es un privilegio el poder de partir contigo y de formar parte también ya desde eh, desde esta perspectiva también de este importante encuentro que es la Feria del Libro de Guadalajara. Gracias, Vaso Roto, gracias, Janek, por este privilegio. Gracias Alfredo. Voy a permitirme leer una breve semblanza dentro del extenso currículum de Alfredo Pérez Alencar. Poeta peruano-español y profesor de la Universidad de Salamanca. Es director desde 1998 de los encuentros de poetas iberoamericanos que se celebran anualmente. Tiene 12 libros publicados y su poesía ha sido analizada en 6 obras de ensayo y traducida parcialmente a 50 idiomas. Ha merecido, por el conjunto de su obra, el Premio Internacional de Poesía Vicente Gervasi, Venezuela 2009, el Premio Jorge Guillén, España 2012, el Premio Humberto Peregrino, Brasil 2015 y la medalla Mihai Eminescu, Rumanía 2017. Es presidente del Premio Internacional de Poesía Antonio Salvado Ciudad de Castelo Branco, Portugal, y del Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana en España, además de jurado y coordinador literario del prestigioso Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador. Nos da mucho gusto tenerte, Alfredo. Me voy a permitir presentar brevemente para tener más tiempo de escucharte, de leer tu poesía y luego tener algún diálogo conversatorio entre tú y yo. El tú de Alfredo Pérez Alencart. La vida es un pozo en cuyo fondo yacen los sedimentos que un día nos habrán de dar una respuesta a la pregunta del comienzo, esa interrogación que nace del fondo de nuestro espacio espiritual. Alfredo Pérez Alencart nos entrega el sol de los ciegos, esa luz intuitiva que hablas desde Tejares, Lisboa o Perú, amando carne y hálito desde su patria, que es la poesía. Digamos que un día existió Jacqueline, digamos que no ha muerto, o que tal vez fue luz de estrella que había llegado al sol de Alfredo, lo blanco en el ojo del ciego. En la inscripción que sirve de palabra previa a este poemario, el poeta nos dice: en un poema caben varias existencias, aisladas, con su porción de oxígeno en un cuerpo fecundante. Este conjunto de poemas escritos entre 2010 y 2021 habla de Alfredo, pero también de lo que Alfredo vive con los otros. Su poesía, aunque a veces dolida, nos ofrece esos instantes de aurora ajenos al elogio y más bien esbozados como sombra sangrada en el corazón del misterio. Me parece que aquí radica el nódulo poetical de Pérez Alencart
El yo profundo no está encerrado en sí mismo. En su voz sucede lo opuesto. Su poética mira con mirada plural el devenir de sus diversas patrias. Nacido fuera de Salamanca, a pesar de haber hecho de esta ciudad su lugar de escritura, el espacio que habita invita real y metafóricamente a seres de otras lenguas, otros espacios para él sagrados, y los deja que hablen como si se tratara de una voz coral, a un tú que está en lo alto y que sirve de oasis a Alfredo para expresarse desde una intimidad singular y depurada. Digo singular, puesto que, además de ser soledoso, como él mismo lo dice, aprendiz de soledades, cercanísimo a Góngora, posee la virtud de un alma en transparencia. No es lo mismo escribir poemas religiosos que estar ligado a una divinidad que ensanche el amor, el espíritu y un anhelo de imitar la vida simple que enseña el verdadero cristianismo. Pero su cristianismo, insisto, no está exento de un misticismo erótico. De haber sido así, su vida, unida a la de Jacqueline, no hubiese tenido existencia real. Cito uno de sus versos. Digamos que habitamos una tierra ardiente llamada poesía, que también es voz y es fruta viva y es tallo que a diario la gente descubre creciendo ante sus ojos. Erotizar lo cotidiano es permitir que la poesía nos alcance, no es ir en busca de, es dejarse habitar, dejarse erotizar por ella. Hablo de eros como la facultad de poner el alma en movimiento, y oscuro jugar a la vida descolgados de la rama del amor, dice otro de sus poemas. Estos versos que remiten al árbol, a la raíz, a la oscuridad de la vida, convocan un sentimiento de origen siempre originando vida. Me detengo para aludir a una segunda virtud en la poesía de Alfredo. La orquídea que te ofrezco hoy brotó el año pasado, princesa. Es flor cuidada en el invernadero de mi corazón. Cito este fragmento del poema titulado Año Nuevo, puesto que todos sabemos que hablar de amor en poesía no es tarea fácil. La alusión a princesa, a pesar de que pueda remitirnos a la amada, puede ser la vida, Jesús, el alba, el tiempo. Por los afanes de Alfredo y por su generosidad en la preparación de encuentros, certámenes, publicaciones, se percibe su amor por el libro, por la poesía, por la difusión de distintas voces. En su poema Fama dice: de flashes y elogios, de pasarelas en la corte, a tiempo supe descreer de toda ganga. Vivir una vida bien vivida, alejada del reclamo y del fatuo interés, es de unos cuantos. Se exige del poeta sublimar el dolor como una forma de ocultar las impurezas de la tierra. Es de nuevo un verso del poeta, pero puedo decir que se trata de un poeta que en verdad posee la fe del ciego, que no es lo mismo que estar cegado por la fe. Tiene fe en que, en medio de la nieve, antes de que el frío llegue, él presidirá a través de su espíritu y de sus cánticos que van al encuentro con Dios.
En estos momentos me encuentro trabajando en un libro de Anne Carson en el que aborda la relación de Emily Dickinson con ese alguien a quien la poeta llama tú, que es Thou. Luego de la separación de un hombre llamado Law, Anne Carson se cuestiona qué es el amor, qué es la separación, qué es la carne. En uno de los versos dice: la pregunta con la cual me quedo es la pregunta de su soledad y prefiero postergarla. Amanece. Oleajes de asombrada luz anegan el páramo de norte a este. Estoy entrando en la luz. Una forma de postergar la soledad es interponer a Dios. Emily sostuvo una relación de este tipo con alguien a quien llama tú. Veo esta similitud con nuestro poeta. A pesar de que haya un cielo herido, la poesía lo colma de esperanza, de una cosecha por venir. Mundo alejado de la tiniebla y la violencia, pues como dice en otro verso, el tiempo no envejece en el espíritu de los inocentes. Con esto por delante leemos el poemario bajo la premisa de que la voz de Pérez Alencar es sol de paz, perdón, de todo aquello que sirve como brújula o flor al árbol de la permanencia. Soy, seré. Es uno de los poemas que más me ha llamado la atención y por el que siento, además de admiración, un afecto, un cariño. No importa que mi carne sea derrotada, soy, siempre seré en el espíritu, pues llegué mucho antes de mí mismo. El verbo es anterior al mundo, por el verbo somos y dejamos de ser más el espíritu colmado más el espíritu de amor, renace luz que sostiene con un decir común la lengua que sostiene en el camino. Palabras que el humor o el clamor resucitan en medio de la calle por donde pasan niñas, de nuevo cito a Alfredo, y ancianas, o conversan mozas con su decir común, claro y contundente, como el milagro de existir, comunicándonos. Una gran fe en el amor y en la palabra despeja las oscuridades del poeta. De allí su serenidad, su sostenerse de los sarmientos y de la cosecha por venir. Quiero recalcar el aspecto de la cotidianidad que relaciono con el valerse de la vida y de las flores para reconocer en los otros aspectos igualmente cotidianos que no solemos ver. Hemos elevado la poesía por encima de lo simple en un afán grandilocuente que puede crear grandes metáforas y demás figuras retóricas, convirtiendo este aspecto en preocupación o la preocupación esencial. No nos percatamos dónde están los otros. Nos importa en dónde estoy yo frente al resto de los poetas, cómo soy mirado, admirado, homenajeado. Por ello, empecé este breve texto hablando de la generosidad como un acto poético superior, un acto de gratitud a todo lo que nos rodea y por ende a lo que hay que poetizar, dedicar la palabra a todo lo que merece ser nombrado en este largo viaje hacia lo alto. Puede no necesariamente ser la divinidad
acostumbrada, sino un sol blanco, sed de los desiertos que acompaña, como hace falta la amada, el éxodo del poeta. Este libro es un canto a la primavera en donde se hacen presentes las voces de Horacio, San Juan, Teresa de Ávila, los muros de la universidad, Fray Luis, la Sulamita, la voz veloz de Rojas, todo mundo secreto que da identidad perpetua a la memoria. Allí en Salamanca. Cito, arqueando su cuerpo, intercambiando sus letras inconfundibles. Aquí está para todos una cosa inmensa. Al terminar de leer el libro, se tiene la sensación de banquete, ese simposio en donde se da la multiplicación de los perdones, los adioses, las gratitudes, las permanencias. Alfredo, gracias por este flotar de vértigo en vértigo, yendo siempre hacia arriba sin importar que cuando se cae de tan alto, se cae en picado desde la puerta del cielo. Muchas gracias, Alfredo. Gracias a todos por estar con nosotros. Es un gusto tenerte, es un gusto para Vaso Roto que seas el representante en la feria más importante de toda América Latina, dedicada a Perú, que tú seas nuestro representante y nuestra voz. Te agradezco muchísimo. Me ha conmovido profundamente tu lectura de mis versos. Este libro es uno de los libros, si no el principal, donde he tratado de decantar mi poesía. He filtrado demasiado. Era necesario hacerlo en un lenguaje aparentemente sencillo, pero a la vez de una profundidad que sea entendida por todos los que a los textos se acerquen o que puedan escuchar. Tengo otros libros con poemas ríos, con un lenguaje de una temperatura trepidante, que no te deja sentar si se quiere, no te quedas tranquilo, pero en esto hay sosiego, hay paz, hay ternura, y sobre todo has dado en la diana, hay mucho amor al prójimo, en este caso al prójimo poeta, ¿no? Y al prójimo que necesita de esa palabra de ayuda, ¿no? Que la poesía también es balsámica, también es curativa, aunque sea momentánea, ayuda bastante. Así que para mí es un privilegio ser el representante de Vaso Roto en una feria que está dedicada a mi país natal. Yo tengo una profunda religación con mi país, con Perú, pero también, siempre lo digo, soy más que español, soy salmantino. Claro. Soy un peruano salmantino porque solo he venido de Perú y mis 36 años han sido en Salamanca y me siento y me consideran ya salmantino. Me han publicado en la editorial de la Diputación de Salamanca en una colección de autores salmantinos y por lo tanto también recalco mucho esto, pero claro, la infancia, la primera juventud, eso no se olvida, y ahora mis paisanos me están redescubriendo lo de la región amazónica de donde yo procedo, porque antes yo no me dejaba ver, no estaba en redes sociales, no era muy conocido, me dedicaba más a la labor de promocionar la poesía de los demás, ¿no? Ahora se está conociendo mi obra y gracias a Vaso Roto, una editorial importante, que ha tenido la deferencia de creer en mí, creo que va a tener una dimensión mayor. Ya me están llegando, en Nueva York saldrá una antología muy amplia también. Entonces, por lo tanto, hay que ceder. Antes yo me dedicaba más a lo otro, ahora tendré que ceder un poco para que se conozca mi poesía. Las gratitudes completas, y esa lectura que has hecho en mi poesía es maravillosa, de verdad. Estoy acostumbrado
a que muchos ensayos amplios hagan sobre mi poesía, pero ¿cómo se nota cuando una poeta de calidad, de excelencia como eres tú, en pocas palabras puede llegar a captar las esencias más vitales de lo que es unos cuerpitos que escribimos ahí, pero que tienen cierta vida y por lo tanto tú las vuelves a hacer andar con esa otra lectura que has hecho. Gracias, Janet. Por Estoy el a lo que contrario, tú me digas. por el contrario, sí, te sentimos salmantino, todas esas labores que has realizado, Alfredo, y que has permitido a tantos poetas también darse a conocer a través de esos encuentros, implica una gran dosis de generosidad y bueno, es importante, es en la cadena del libro. Está, por supuesto, el autor, el editor, el diseñador, los libreros. Siento que la pandemia, Alfredo, nos ha permitido comprender en mayor profundidad la importancia de estar todos juntos trabajando en la formación de lectores y hacer ver a los otros la importancia que es tener un libro siempre en la mano, ese instrumento capaz de sanar la llaga más honda de toda sociedad, como suelo decir, porque realmente lo creo, así es de que estamos trabajando todos en ello. Nos da mucho gusto, Alfredo, que te vayan a hacer esa antología en Nueva York. ¿Cuándo va a salir? Primero tengo que enviarla, pero la tengo bastante terminada. Les doy ya anticipo el título, se va a titular Trofeos de Casa y lleva un epígrafe de San Juan de la Cruz. Aunque yo no di a la casa alcance, pero lo estoy intentando, ¿no? Entonces, son Claro. los trofeos de casa que voy seleccionando y yo creo que en la próxima semana enviaré y supongo que los primeros meses del año venidero saldrá. Ay, felicitaciones, Alfredo. ¿Y ese libro en la colección salmantina, cuál es, Alfredo? Es maravillosamente, premonitoriamente, gracias al amado Galileo, es toda una antología de poemas de amor a Jacqueline. Se publicó el 2017 y se titula Una sola carne, ¿no? Es un libro muy amplio con poesía inédita y publicada, ¿no? Toda poesía de amor dedicada a Jacqueline. Cuando estaba muy bien, es mi esposa, era mi esposa, ha fallecido hace muy pocos meses y a ella le encantó, ella es muy discreta, muy reservada, pero le encantó ese homenaje porque desde el propio título está extraído del Génesis, ¿no? Y fueron una sola carne, es decir, es un título bíblico, además que ella era muy creyente, y por lo tanto tú has tocado el tema, el eros, ¿no? Tendiente a lo sagrado que tiene una pulsión erótica, evidentemente el eros es vida y evidentemente soy muy orgulloso de hacer poesía con mucho nutriente del eros porque el más grande poema de amor erótico está en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Así que los creyentes tenemos que estar muy orgullosos de tener a los grandes poetas incluidos en la Biblia y entre ellos también ese cantar que realmente luego ha sido desde otra perspectiva reelaborado por San Juan de la Cruz, luego por otros poetas y hasta Eunice Odio tiene una versión también maravillosa, otra vez con el componente amatorio principal y no tanto a lo divino, pero también porque tenía una carga de lo sagrado también. Así que ese libro que me preguntas fue el año 2017 y por lo tanto lo gozó la amada en plena dimensión. Fíjate que teníamos maquetado un libro de Eunice Odio, creo que fue su centenario hace 2 años, Sí.
y nada más de que ahí lo dejamos. Había ido yo a Costa Rica, había hablado con la persona que es albacea de UNICEF, pero es también una gran poeta, Alfredo. Luego tenemos que hacer algo en torno a esta voz tan importante. Es así, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién es la poeta? No, hablo de Eunice Odio. Bueno, le hemos publicado un libro aquí, le hicimos un homenaje aquí en Salamanca, Ah, ya se lo junto hicieron. con San Juan de la Cruz y Eunice Odio a la par. Ah, Hace 3 años ya le hicimos ya, y le ay, publicamos su primer libro completo. el del fuego, Sí, el tránsito del y fuego. Tránsito de Fuego, sí. Es Eh, bellísimo. Sí, 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 sí. Sí, Sí, yo la admiré de hace tantos años y fue la ocasión donde vinculé a San Juan de la Cruz, que era el principal homenajeado, y con esta voz no está tan olvidada por la mayoría, pero no por los que sabemos lo que es la buena poesía. Es decir, tú, yo y muchos otros que sabemos que ahí está la gran voz de la poesía en castellano de muchos siglos, ese Eunice Odio realmente. por supuesto. A lo mejor si sacamos ese libro, Alfredo, tú nos puedes hacer el prólogo. Con mucho gusto. Además Ok, tengo algún ensayo sobre ella, sé que he profundizado en sus cartas, he profundizado en muchos textos de ella, porque realmente es una voz que debemos estar orgullosos todos, ¿no? Es una voz, además, con muchas nacionalidades, de Costa Rica, de Guatemala, de México. claro. Es decir, yo creo que Lo sí hacemos, merece. Alfredo. Luego hablamos de este tema ya, Muy pero bien, lo un hacemos. gusto. Me Oh, alegro. Y volvemos al principio. Mi corazón y el tuyo siempre está volcado hacia los otros. No importa, es decir, yo siempre lo hago eso, no importa. Prefiero hablar de los otros que de mí, aunque sea yo el invitado en este caso, no me importa. Me agrada, me satisface realmente encontrar la sintonía contigo en este tema de Unice y de muchos otros poetas, claro. Alfredo, antes de pasar a pedirte que hagas tu lectura, cuando mencionaste a Jacqueline y mencionaste su muerte, en un tono, Heidegger, en uno de sus textos más bellos, habla de la necesidad de diferenciar entre la curiosidad y el genuino interés. Y estábamos en el comedor de Fonseca y estábamos los escritores y tú estabas solo en una mesa con Jacqueline y no pararon de hablar durante toda la comida, dialogaban y conversaban y me llamó mucho la atención. Ella, por supuesto, sacaba las fotografías también, sí, era parte siempre, era parte del conjunto de los invitados y ella era parte de los anfitriones, que generalmente suelen ser tres, pero bueno, pero había una relación, Alfredo, que se advierte en tu poesía, y aquí hablo otra vez del genuino interés. Hay poetas que escriben poesía religiosa y se nota en los significantes esa connotación, las metáforas, las soluciones directas, pero en tu poesía hay una sublimación de esa parte cristiana, religiosa y bíblica, porque la Biblia sería el gran libro de nuestra vida, al menos para algunos de nosotros. A mí me preguntan quién es tu poeta favorito y yo digo Job. Claro. Si hablo, mi dolor no cesa, si callo, no se aparta de mí. Y digo, está diciéndolo todo. Todo. Hay algo, Alfredo, que logras sublimar, pero llenarlo de carne, es decir, llenar la carne de espíritu.
¿Sientes tú que ese es tu trabajo poético, espiritualizar la carne? Sí, sí, yo creo. Además, esa escena que me está reflejando, que no me había percatado de estar yo con Jacqueline en una mesa aparte, es una prueba más de lo que siempre, más ella que yo y yo también, ¿no? ¿Por qué estábamos en una mesa aparte? Porque todas las mesas que eran para 10 poetas estaban ocupadas y porque queríamos que los invitados dialoguen, compartan, y ya no había ni para ella ni para mí, y nos fuimos ahí a otro lugar porque lo que importaban eran los que vienen de fuera. Entonces, que estén todos juntos, no íbamos a mandar a dos recién llegaditos, ahí apartaditos, como. Entonces, por lo tanto, me has recordado, ahora mismo lo Sí, recuerdo, pero no lo no, pero tenía presente. no me llamaba la atención que estuvieran apartados, sino que una pareja después de tantos años de casados estuvieran hablando como si fuera un primer encuentro. Siempre hemos tenido eso, una comunión plena en carne y en espíritu, y una comunión, es decir, una permanente, es decir, yo no iba a ninguna parte sin ella, y ella, salvo alguna vez que se ha ido por la obra que ella hacía con huérfanos, con niños huérfanos en Colombia, en Perú, con un equipo, han ido solo ellos, pero salvo eso, siempre hemos estado juntos y no nos hemos cansado los 35 años que hemos estado juntos, es decir, era constante. Y sí, y yo entiendo tu pregunta. Eh, Hay veces nos pretendemos o aparentamos querer ser metafísicos, o en muchos casos hasta místicos, porque esa palabra se ha degradado mucho, ¿no? Y hay la mística, el propio teólogo de la liberación, que es Gustavo Gutiérrez, dice: yo veo mucha mística cuando estoy trabajando, ayudando al pobre, etcétera. Es decir, no solamente es la elevación, sino también es el compenetrarse con el ser humano, con el otro, especialmente con el que menos tiene, ¿no? Y eso es fácil de decir, pero es muy difícil de practicar, ¿no? Y esto también en el ámbito poético, es el ego que tú has comentado, nos absorbe, nos lesiona, nos lacera. Es decir, y la verdad es que yo siempre agradezco, como digo, siempre me refiero a Jesús, de que entre tantas imperfecciones que tengo, no tengo el de los celos ni el de la envidia. Nunca lo he tenido, y me alegra de todos los triunfos de cualquiera. Los aplaudos, aunque sea de gente que se haya buscado enemistades conmigo sin yo haberlo pretendido, ni a veces que ni los conozco, pero se generan esas cuestiones. Yo me alegro y lo comento, lo escribo, no solamente lo hablo, dejo constancia de ello para que no se crea que son palabras de ceremonia. Así que sí, el legado que ha dejado ese poeta del reino, que es muy complejo, porque es muy sencillo, ¿no? Es tan sencillo que es muy difícil de cumplir lo que nos pide Jesús, ¿no? Y por lo tanto, eso hay que practicarlo también en la poesía. Este libro es un homenaje también a él, ¿no? De hacerlo, la sencillez del lenguaje, ¿no? Pero que a la vez tenga una carga de profundidad que amerite algunas veces una relectura de los textos, ¿no? Gracias, Alfredo. Esto fue muy importante para ahora pasar a escucharte. Quería que el público que te está escuchando sepa más de ti, de tu pensamiento, de tu espiritualidad, de la vida como desinterés, ¿verdad? Como decía Antonio Caso. Entonces, adelante, si nos puedes leer, Alfredo. Tenemos 15, 20 minutos, ya nos dirá Bien, Ana, y lee lo que tú quieras. Yo solo quería pedirte que leyeras dos poemas, bien. y después tú lee lo que tú quieras: En vida las flores y ¿Dónde están los otros? Muy bien. Me gustaba mucho a mi esposa. ¿Para qué tantas flores una vez muerto? ¿No? Y justamente en el tanatorio, cuando estaba ahí,
de la agencia funeraria me dicen, ¿le ponemos flores? No, por favor, le digo, no, no, no. Pero empezaron a llegar flores de Pilar Fernández Labrador, una entrañable amiga, gran dama de la cultura de Salamanca, y no quise ser malcriado de ordenar que retiraran esas flores. Pero bueno, voy a leer. En vida, las flores. Bienaventurado quien prodiga afectos y ofrece flores y reconoce al otro en vida, celebrando éxitos ajenos sin esperar al funeral para parecer bueno hasta apagar un instante su lengua de fuego o entonar llantos plañideros, micrófono en mano. En vida las flores, los encomios, los abrazos. Así se decapitan envidias o hipocresías que no dejan avanzar. Así la muerte aún estará muy lejos. Si esto haces, recibe mis aplausos, bienaventurado. Y el segundo poema que me pides es evidentemente, tú lo habrás entendido, es una nueva versión de un pasaje bíblico, del Evangelio, propiamente. Aquí está. ¿Dónde están los otros? Es cuando Jesús pregunta sana a los leprosos y solamente uno vuelve, ¿no? ¿Dónde están los otros? Me hablabas en futuro porque sabías lo que pasaría en realidad. La gratitud de los labios suele mermar deprisa y las súplicas dejan paso a las ingratitudes. Como pocos son los que vuelven atrás, mañana tampoco vendrán a ti los 9 que faltan. Yo soy quien ahora repite el acto agradecido del leproso extranjero. Y bien, voy a leer otros poemitas hasta que me digan. El primer poema del libro es casi una poética, se titula Taller, que también, en el fondo, tiene también esa carga de Jesús atrás. Vi cosas que no se ven y me revestí de lo justo, amando en carne y en espíritu, cual señales de lo que aconteció en mí. Y más que repetir palabras, las lijé como un humilde carpintero en su taller. La poesía alcanza, que unos fragmentos has leído, también tiene esa carga cristiana en varias partes, porque cuando se dice en el principio era la poesía, en el principio era el verbo, por lo tanto eso, y así pasen 2 lustros o 2 milenios, los 2000 años de Cristo. La poesía alcanza. Digamos que habitamos una tierra ardiente llamada poesía, que también es voz y es fruta viva y es tallo que a diario la gente descubre creciendo ante sus ojos, o sonando cual amoroso violín cuyas notas ruedan por el mundo, ya hechas palabras para hacer sol en nuestras vidas. Digamos que en el principio era la poesía y que ésta nos nutre y nos alcanza, así pasen 2 lustros o 2 milenios. Lo más oscuro es el ojo blanco del ciego y la miseria que se abre paso entre la gente que a diario pisa las calles, tronándoles el vientre. Oscuro el corazón si se muestra cual granito, o el festejo si el pan no abastece muchas mesas. Y oscuro jugar a la vida, descolgados de la rama del amor. Fama también es un homenaje a Virgilio
Hice un poco también una sonrisa. Yo estoy contra todo tipo de fama, pero digo, si Virgilio me pusiera mi nombre entre sus versos, sí que agradecería, sería famoso. Esa sería mi fama. Pero dice, fama. En su búsqueda los hay astutos y también ingenuos, tan semejantes en sus afanes por el asedio de fans, de flashes y elogios, de pasarelas en la corte. A tiempo supe descreer de toda ganga. Ah, pero si volvieran Píndaro y Virgilio y anotaran mi nombre entre sus versos. Algo de Leros, pero también justamente de la gestación del unigénito, del único hijo que tenemos, que también sucede con el unigénito de los evangelios, pero dice, se titula Creación. Ningún susurro de mujer acompañó la deseante soledad de mis días iniciales. Ninguna costilla salía de mi barro. Entonces cayó una hoja de exquisita fragancia y en mi pecho se hizo carne amantísima, vibrante llama, vena de transfusión para siempre. Luego empezó la fecundación del hijo. Te ensalivo, mujer, te amaso a mí. Y este es otro poema, todos son muy breves, tienen una temperatura similar todos. Dice, todo sucede. Quise ser guardador de ejemplos y aquí estoy, a la intemperie, pues así filtro lo sagrado al andar por sombras de tanto misterio. Otra cosa es arder tramo a tramo, ir entre los hombres sin cal y sin azufre. Es difícil, pero todo sucede. Y algo de la realidad, porque un poeta nunca debe evadirse de la situación coyuntural o inmediata, el sufrimiento de la gente. No podemos estar solamente en esas torres maravillosas de las que yo soy de ese linaje también, pero también del otro. Campo de refugiados. Y estos niños, ¿qué combates perdieron sin haberlos provocado? Mujeres que solo esperan para enterrar a sus criaturas, pues yo miraba ancianos entre el polvo o el barro de esos laberintos, hombres enfermos que ya ni cuentan lo que han vivido. Otra vez la gente agolpándose en el centro de mi corazón, otra vez la humanidad sin entonar su mea culpa. La nieve venía sobre mí. La nieve venía sobre mí, incansable, hasta ocultar las impurezas de la tierra o lo verde que quedaba de este invierno. Y antes que el frío se adueñara del lugar, de pronto brotó un lirio blanco, cual heraldo insorteable, de que no todo está extinguido todavía. Esto fue al comienzo de la pandemia. Y el tema que nos atañe a todo el mundo, pero especialmente a América, la violencia, los conflictos. Invocación. Hermano, estés donde estés, abre los puños y que no vuelvan las armas a tus manos, que la lucha no insiste en instancias, que solo las palabras se levanten y convenzan, que convenzan tus palabras, no los golpes ni las balas, y que en ti sea gigante la benevolencia. Y un poema que le gustó mucho a Janek, que te gusta a ti, querida Janek, soy, seré. No importa que mi carne sea derrotada, soy, siempre seré en el espíritu, pues llegué mucho antes de mí mismo, en lejano tiempo, cuando los árboles eran infinitos. Es cierto que luego fracasé en todo,
menos en el lenguaje que aprendí ayer. Daño menor es perder el cuerpo. Mi espíritu tendrá su particular vivencia. Soy y seré el que pase por el ojo de la aguja con las pupilas siempre alucinadas. David, el rey David, tan complejo, tan contradictorio, pero tan maravilloso. David, lo tuyo son cánticos esenciales, adheridos al alma, o al latido del corazón redimido, al que ya no doblan las pasiones. Lo tuyo, David, es víspera y es encuentro con Dios, amparo de un amor que convence, como el que tiernamente ahora me sostiene. Lo tuyo despeja mis oscuridades, David. Y pongámonos ahora con el vino, porque todos también nos gusta el vino. He tratado de ir mezclando, como yo soy un perfecto mestizo, no cultural y todo, no, aunque aparentemente parezco español solamente, pero soy muy mestizo y también en esto. Con el vino me hablo de tú. Con el vino me hablo de tú, sílaba a sílaba, en confianza, en fogosa soberanía de los no volátiles recuerdos. Y me digo con el vino, he aquí el fruto de la resurrección bajo el cielo herido de la pena. Luego, con la vid, con sus sarmientos, pacto la cosecha por venir, la nueva esencia con la que me hablaré de tú, sílaba a sílaba, en confianza. Y aquí un poema para ti, para mí, para todos los que somos creyentes, que tenemos que hacer autocrítica y ir frenando a muchos demagogos de la religión o que utilizan la religión como para otros fines. Y se titula Oídme. Se arrugó la buena nueva en los ojos llenos de cielo, mis hermanos. Entren a lo hondo de la vida, al suplicio del prójimo que no tiene agua ni techo alguno. Verán arañar la tierra a los niños más viejos del planeta. En sus uñas crece musgo, pero pocos hijos de Dios dan parte de lo suyo a tales criaturas. ¿Acaso un día descostremos la cruz de tantas habladurías? Este fue un homenaje a Dante y a Virgilio. Como saben, Dante lleva de compañero ahí a Virgilio, entonces dice, consejo para envidiosos. Lleva un subtítulo, dice, Virgilio guía a Dante por la segunda grada del purgatorio, mientras anota un consejo para los vivos. No lancéis más piedras porque os dolerán las manos, y algún fragmento que rebote os dejará ciegos para siempre. No infaméis simulando preocupación fraterna. Un hilo de espuma en la boca demuestra vuestro acecho. Llamas diminutas sois, llamas menguantes entre las tinieblas de la envidia. Y voy a ir terminando, creo yo, para no abusar. No voy siguiendo el libro, no voy buscando, porque creo que todos he seleccionado para vosotros. Bellísimos, bellísimos. Por este privilegio que me han dado, he seleccionado, son 200 poemas que yo tengo de esta temperatura, seleccioné 100 para darlos ya de forma unitaria para vosotros. Y algún tiempo más adelante, mucho más adelante, saldrán los 200 juntos. Y voy a leer un poema final, dos, uno que tiene que ver con el Holocausto y el último poema del libro. Holocausto. Una y otra vez la violencia sobre la misma raza, viejos y jóvenes perplejos ante el odio atávico, perseguidos y moribundos por tantas fronteras. ¿Se tiene o no el pulso victimario y no basta el perdón para olvidar su lenguaje asesino? Detén
una y otra vez al genocida que esparce a paletadas el estiércol de la locura. El tiempo no envejece en el espíritu de los inocentes. Y termino con mi gratitud genuina hacia Vaso Roto, hacia ti, hacia la Feria de Guadalajara y hacia mis paisanos que van a estar por ahí de protagonistas también, con el poema Para Después, cuando ya muera yo. Cuando ya no esté, ni emocionado pueda verlos, porque mi alma salió. No lloren por el ayer que fui, hacia arriba o hacia abajo. Entierren tan solo mi corazón y dos partes hagan de las cenizas. Luego las avientan a los ríos que me surcaron el corazón y díganme adiós con un salmo de aquel que venció a Goliat. Así abriré la ventana ciega con mi alma recostada en un olivo de Getsemaní. Gracias. Alfredo, muchísimas gracias. Seguramente la gente que ha escuchado esta hermosa lectura se preguntará por tu libro. Tu libro estará en la caseta, está en la caseta de Vaso Roto, en la feria. También está subido en Amazon, en las principales librerías, ya está en las librerías de España y también lo pueden conseguir a través de nuestra página web en Vaso Roto. Te agradecemos de profundamente esta bellísima poesía, sobre todo en estos tiempos y sobre todo leída por ti. Gracias, Alfredo, por tu generosa lectura, por tu poesía, por tu ser. Pronto nos encontraremos. México, hasta Dios, hasta muy pronto, siempre los tengo presentes. Gracias. Gracias.